Buen día, estamos de nuevo con Ernesto Canales Santos y por supuesto vamos a seguir hablando de corrupción, uno de los temas como el de la inseguridad que son flagelantes en nuestro México lindo y qué herido. Lo digo casi por el 16 de septiembre y nuestras celebraciones patrias. Bienvenido de nuevo, Ernesto. Ni la burla perdonas. Pues no es burla, porque estamos muy heridos en muchas cosas, ¿no? Herido. ¿Eh? Por eso muy qué herido. Sí, querido y qué herido, ¿no? Sí. ¿Por qué estamos heridos en nuestro sistema anticorrupción, en todas estas cosas que estamos viviendo todavía? El sentido que quisiéramos platicar, o quisiera platicar, y creo que tú tienes un buen tema para eso, es la apropiación, por ejemplo, del Poder Legislativo, de la Procuración de Justicia que sucedió en Nuevo León. ¿Me puedes platicar un poco de eso? Sí, eso es muy notable o muy notorio. Más que notable, notorio. Notorio, ¿no? Sí. O sea, evidente. En ese sentido. No que sea bueno. Sí, no. Notable de que se nota. Ajá. Pues después de que yo tomé posesión y que en realidad empecé a formar mi equipo. Recordemos cuándo tomaste posesión. Bueno, fue de octubre del 2015, ¿no? Octubre de 2015. Sí, despuesito de la elección, de la toma del Bronco. Ajá. Yo fui de los primeros nombramientos que hizo. Se me hace que un poco después, ¿no? Porque creo que los gobernadores, el cambio de posesión. Sí, bueno, pero fue por esas fechas. Sí, sí. 2015, digamos. 2015. Y que pues empecé a integrar mi equipo y a realizar las primeras investigaciones sobre las denuncias de corrupción que estábamos recibiendo. Y pues los diputados, senadores del PAN, que fueron los que habían gobernado el Estado los últimos sexenios, estaban realmente preocupados de... ¿Los del PAN? Y los del PRI, perdón. Sí, porque fue alternancia, recuerdas, sí, perdón. Debería haber mencionado primero el PRI. Pero el PAN se unió, ese fue en lo que no... con lo que batallan para ponerse de acuerdo en esto, no les resultó muy fácil. Inmediatamente coincidieron porque tenían el mismo objetivo. Y emprendieron esa campaña contra mí de desacreditarme, etc. ¿Cuándo empezó más o menos la campaña? ¿2016, primer trimestre? Primero, sí, finales de enero, principios de febrero. Me citaron a comparecer, yo no tenía obligación de ir. Le pedí permiso al gobernador. Mi interés era precisamente enfrentarlos y terminar con ese capítulo. Fue una sesión de linchamiento, fue absolutamente... Un poco ya platicamos de esto sí, en el programa pasado. Exacto. Bueno, después de esa sesión, que el gobernador me sostuvo y que no accedió a los gritos del Congreso. En ese momento, el Poder Ejecutivo Estatal podía quitarte. Claro, yo fui lo que se pudo hacer con lo que había en el refrigerador. O sea, te daban independencia en el trabajo, en el manejo, en la investigación, en las indagatorias, en todo el trabajo de expedientes que tú estabas elaborando, sí. Pero dependías del Ejecutivo Estatal. No solo del Ejecutivo Estatal, del Procurador del Procurador Estado, y del Gobernador. Y del Gobernador. Yo era un subprocurador, especializado en combate a la corrupción. Sí, pero dime algo, fue el primer fiscal anticorrupción del país. Así es, fui el primer fiscal que especializado en corrupción. ¿Por qué los medios de repente les gusta poner así como que el zar anticorrupción y como una cosa así muy relevante? Bueno, pues porque en otros países se utiliza. Común, sobre todo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, sí. El zar antidrogas. Exacto, y cosas así. Es un... ¿Cómo agarran es eso, una copia. ¿Cómo agarran eso los estadounidenses diciendo zar
Cuando se pelearon tanto con los rusos, con la Guerra Fría y en demás, contra ¿no? del zarismo, ¿no? Claro, ¿no? Sí, es ridículo. Pero es como que un poder relevante, ¿no? Así es. Más, inclusive tiene que ver mucho con la independencia de los otros poderes. Así es. Entonces quiero ir a otro punto, pues no sé si tengas algo que decir antes, pero ahora no hay ningún zar anticorrupción en Nuevo León, ¿o sí? Bueno, sí, claro, ahora hay más zar anticorrupción. Hay en una cuanto corte. Orgánicamente hablando, no, Hablamos de hecho. Del general, del electoral y el anticorrupción. Así Son es. los tres que tenemos en Nuevo León. Así es. Pero esos, Ernesto, ya no dependen del Poder Ejecutivo. No, dependen del legislativo, que es una anomalía a nivel nacional. Ahí quiero llegar. ¿Por qué es una anomalía? Bueno, pues porque no se... ¿En ningún otro estado sucede esto? Así es. A nivel federación, con Gers Manero tampoco. Por supuesto que Él no. ya es un fiscal autónomo. O sea, la fiscalía es autónoma del presidente, del Poder Ejecutivo. No, no es autónoma en el sentido de... En la investigación, en la indagatoria, en todo eso. Sí, en cuanto lo permite el Ejecutivo. A ver, explícanos eso y luego hacemos un comparativo con lo que sucede en Nuevo León. Un poquito antes, vamos. Antes. Sí. Al no progresar mi renuncia, los diputados locales... Precisemos, esto fue por el ataque incesante que tuviste por parte del legislativo en contra tuya, en contra de la subprocuraduría. Así es. Fue una campaña, dijiste, de linchamiento. Así es. ¿Los medios se sumaron a esa campaña? Así es. ¿Todos? Bueno, sí, simplemente el que lo quería reportar, pues reportaba el linchamiento. Pero como reporte, no como parte de la campaña. No, debo aclarar, en especial 2 medios que estaban siendo investigados se sumaron a la campaña, por supuesto. ¿Podemos decir cuáles? Sí, Milenio y TV Azteca. Ok, Milenio y Horizonte, de los González y Azteca de los Salinas. Así es, que habían hecho negocios con el gobierno de Rodrigo Medina de la Cruz. Recuérdame, uno con agua y drenaje o ciertos... En muchos renglones. A ver, 1, 2, 3, 4, 5 renglones. Hay más, ¿verdad? Bueno, de lo que hicieron con el gobierno de Rodrigo Medina. ¿De los dos? De los dos son más de 5, sí. Fácil. Bueno, entonces estos 2 medios, Milenio y Televisión Azteca, El Horizonte, se sumaron a esta campaña de linchamiento, tal vez un poco para presionar en cuanto a las indagatorias. Bueno, digo, no sé, es una especulación mía. Bueno, no es una especulación, realmente yo recibí amenazas de ambos grupos, de que si continuaba con las investigaciones, ellos iban a continuar con descubrir mi pasado y hacerme la vida imposible. A ver, pásame tu mano. Mediáticamente. Para que te descubrieran el futuro. De una vez, ¿no? Eso no tiene nada que ver que descubran el pasado o el presente de uno, sino los hechos. Es que hubo un detalle curioso ahí en el linchamiento. Me dice uno de los diputados con una voz toda ostentorio. Sí, es la primera vez que usted tiene un cargo público en el gobierno. Y es muy diferente a su experiencia anterior, etc. Aquí se va a dar cuenta de cuál fue su pasado. Y no nomás el suyo, sino el de su padre. Y iba a seguir, le dije yo. Y el de su madre también. Me adelanté a lo que iba a decir, con la ironía que decir de tu madre también, ¿no? Si tú vas a descubrir el pasado de mi madre, yo voy a descubrir el pasado de tu madre, ¿no? El nivel... ¿Pero a esos niveles llegaban en el linchamiento? Claro. Estoy describiendo una parte textual. ¿Y cómo te sentías en ese momento así? Fíjate que me sentí muy cómodo, porque ninguna de las preguntas realmente temía yo que se supiera o que no hubo ningún elemento que yo no pudiera haber anticipado.
O sea, fuiste puntual en tus respuestas porque ya traías pues una investigación de lo que te podrían preguntar, porque uno se prepara para ese tipo de cosas siempre. Por supuesto, sí. Hubo otra de la parte de esta sesión que es interesante, digo muy interesante, es que me decían pues de las investigaciones, del fondo de las investigaciones, y me daban a entender que pues tenía límites que yo debería observar en estas investigaciones, los derechos de las partes, etcétera, etcétera, lo cual tenían razón, ¿no? Pero la implicación que daban era como que yo no podía investigar todo. Y dije, no, digo, yo no tengo límites para en el campo de la denuncia. ¿Pero qué querían acotar? ¿Cuál era el sesgo para ellos? El sesgo, pues, me estaban dando el mensaje claro que debería tener cuidado en lo que estaba investigando, que no me convenía. Porque no eras un fiscal a modo. No, en el sentido porque... ¿No te convenía a ti en cuestión personal, en cuestión de funcionario, en qué tipo? ¿No te convenía? En general. Todo. Y ahí sí dije, quiero que estén seguros que voy a continuar las investigaciones a mi criterio y al criterio de mi equipo. Y a ustedes los voy a investigar. Recuerdo eso. Parecía una cabeza de algún medio, ¿no? No sé si el periódico El Norte o algo así. Y esa parte, pues, los conmovió o los movió. Un wow, así, no esperaban que mi reacción fuera de agresión, pero... O sea, te querían pegar para tumbarte. Así es. Ahora, a ver, entonces, al no haber progresado, idean... de que te mantienes ahí como fiscal anticorrupción, lo que idean es que... quitarle la facultad de procuración de justicia al gobernador del Estado. Ese era el corte sano de parte de ellos a garantizarse que las investigaciones de sus correligionarios iban a estar controladas. Exacto. No avanzaran, no llegaran al fondo del fondo. Y de ahí llegamos a este esquema de las 3 fiscalías. Uh-huh. Por eso quiero hacer el comparativo. ¿Qué sucede, por ejemplo, a nivel nacional ahora con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la Procuración de Justicia con la Fiscalía de Gers Manero? ¿Y cuáles son las diferencias o las semejanzas y diferencias que hay entre Nuevo León y el país? Bueno, primero, ¿qué sucede? Orgánicamente no ha habido ningún cambio a nivel federal en la estructuración de las fiscalías. La autonomía de Gers Manero es una concesión de parte del presidente de la República. ¿No es un mandato legal del Congreso? No. Aún no. Aún no. Pero va para allá. Se ha perfilado, se ha discutido, ha sido parte del Sistema Nacional Anticorrupción, que pues no ha llegado a mucho. Me gusta decir que la ironía es que mientras se estaba discutiendo quién iba a designar al fiscal general... fiscal carnal, ¿no? Les decían desde Peña Nieto. Claro. Fue una vacación para los corruptos, porque no se inició indagatorias. Ninguna acción contra la corrupción. Dices tú, ¿por qué México herido? Pues por ese tipo de situaciones. Porque, querido y qué herido. Sí, porque pues son verdaderas burlas al pueblo, ¿no? Es un engaño de que vamos a combatir la corrupción y echamos a andar un gran sistema, todo un aparato que apantalla a cualquiera y que no tiene contenido. Claro.
Pero entonces, ¿esto fue una simulación, todo el sistema anterior? Pues resultó en una simulación. Yo tampoco no creo que haya una mente poderosísima que haya pensado que esta era la mejor manera de salvar los intereses de los corruptos, de los políticos corruptos. Pero en eso terminó, en lanzar una bola de humo y esconder que adentro no se actuaba, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuál es la...? Actuaba en contra de los corruptos. Claro. ¿Cuál es la diferencia con Nuevo León? Repito, en Nuevo León... ¿Hay una sujeción? Ya no es el gobernador el que tiene la Procuración de Justicia, es el Congreso. Y te dicen, de esa manera garantizamos la independencia de las fiscalías. Sí, la independencia del Ejecutivo, pero no del Legislativo. Y el Legislativo es un ente más político. ¿La Fiscalía puede investigar con esto al Ejecutivo? Sí. Pero le debe el puesto al Legislativo y van a investigar de la misma manera al Legislativo. Pues y el Legislativo tiene, al ser un ente eminentemente político, claro, donde coinciden ahí los partidos, pues... de representación, digamos, de los ciudadanos. Exacto. Se corta de raíz el inicio de las investigaciones. Ajá. O no se hacen simplemente, o no se hacen patos, no sucede nada, no hay investigación, sí, tampoco a los amigos alcaldes o a los amigos tales, ¿no? Lo que estamos viendo en la Fiscalía actual es que todos los expedientes realizados en mi tiempo estuvieron mal hechos, no sirven para nada, no contienen ningún delito y viva la impunidad. Pero, ¿no están investigando nada? Bueno, sí, pero no están llevando casos de corrupción al nivel de juicio penal. ¿Todos son juicios, administrativos? No. ¿Faltas? No llegan a pedir, a ejercer la acción penal en contra del corrupto. No llega a haber el juicio en contra del corrupto. Ahí como que le dieron vuelta a la página entonces. Así es. Y me olvido de lo anterior, y lo anterior estuvo hecho mal, estuvo mal integrado, no hicieron lo suficiente, pero eso también me justifica a mí para no seguirle por este lado. Así es. ¿Qué va a suceder? ¿Tú crees que, bueno, esto sí es especulación, hacia dónde va a caminar la Procuración de Justicia en el Estado? Pues depende de los votantes. Depende mucho de lo que suceda en el 2021 con el cambio del legislativo y el cambio de gubernatura, ¿no? Así es. Si el votante se cobra esta maniobra de... Entre otras cosas. Entre otras cosas, por supuesto, es lo que yo estoy sí, de mi campo, o no le da importancia, no la conoce, no la capta, ¿no? Depende también, las campañas van a estar dirigidas por los partidos políticos. Los partidos políticos no es un tema que quieran ahondar. Entonces, a lo mejor ni está en la discusión pública durante las próximas elecciones, porque... Pero además de eso, por ejemplo, en el legislativo, la agenda legislativa que está promoviendo el PRI y que hoy que les estoy hablando de miércoles, porque tal vez esto salga jueves, el miércoles Francisco Cienfuegos, el diputado priista, líder de la fracción del PRI en el Congreso, ahora, y Pedro Pablo Treviño, dirigente del PRI, acaban de poner en la agenda, ¿no?, que traen. Y otro priista, Felipe Enríquez, los critica porque se siguen manejando estas cosas de plurinominales, que se siguen manejando todo lo que tiene que ver con estas diputaciones
que no son diputaciones, digamos, representativas en términos de los distritos y de que palmo a palmo el que quiere ser diputado gana y convence y va con la gente, con los ciudadanos, etcétera, para que se refleje en la urna. Este tipo de cosas de los que llegan por proporcionalidad, o no sé el término preciso, no lo traigo en la mente. Entonces, ese tipo de agenda no va con los ciudadanos ahora, porque tal parece que los ciudadanos dicen, yo quiero elegir a mi representante, pero los partidos también ponen a los que no pueden ganar y quieren mantenerlos ahí en diversos, ya sean a nivel local o a nivel federal, pero aquí se dio a nivel local como agenda del PRI. ¿Tú ves eso bien? ¿Lo ves mal? ¿Cuál es tu opinión? No, pues es alejarse de la voluntad del pueblo. En principio. Y como dices tú, es corporizar asuntos que son del pueblo y hacerlos como parte del partido. Entonces importa más la política todavía que la ciudadanía. Por supuesto. Entonces habría que revisar esto del 2021 que dices para ver cómo van a votar los ciudadanos. Pero si no hay independientes, por ejemplo, después del desprestigio pues es que no va a haber independientes de la marca, digo, el único que... Los mismos partidos son los que... Ahora hablan de ciudadanos. Los de tapados los unos a los otros. Claro. No hay quien los destape. Los ciudadanos no tienen un camino institucional. Pero mira, creo que el último independiente fue Miguel Treviño, pero por una serie de circunstancias que lo arroparon por su historia política también. Es lo que hay que enfatizar, que el independiente no es una marca. Exactamente. Es una característica del individuo. Pero no ahí tiene que ver más el individuo. Exacto. Que lo que sea marca. El votante debe distinguir que no porque el gobernador fue independiente, los demás independientes son como el gobernador. No tienen nada que ver. Ahí sí, Ernesto, yo difiero un poco. ¿Sabes por qué? Porque se hizo marca. Pero no es marca. Lo sabemos, pero ¿cómo concientizar? ¿Cuál es la marca? ¿La marca de Miguel o la marca del gobernador? Yo creo que Miguel no tiene marca. Pues fue independiente. Pero es Miguel. Pero fue independiente. Claro. Bueno. Sí, pero no se votó porque fuera independiente. Claro. Se votó por Miguel Treviño. Esa es la característica de los independientes. Por eso, a lo mejor, tal vez, puede haber, acaso, sea mucho más importante la marca de sí mismo como personaje, como persona, como historia, como honestidad, etcétera, que ya la marca de independiente. O sea, eso ya no. No hay. Vamos a hablar de los candidatos. Así es. Y ahí es un punto muy importante que Nuevo León ha sido, o fue, que abrió camino, digamos, en el asunto Tenemos el primer gobernador independiente y ya tenemos a un alcalde. Así es. Y otros estados ha habido algunos ejemplos, ¿no? Sí. Que no tienen nada que ver con las personalidades de los otros que han corrido con el paraguas de la independencia como vehículo legal, no como marca, ¿no? Claro. Pero yo sí estoy, como marca ya no sirve en el 21. Sirve la persona, sirve la historia de la persona, sirve la honestidad de la persona, sirve lo que ha hecho en su vida y que puede ser demostrable, ¿no? Y eso es más sano. Claro. Más allá inclusive de las propuestas que se pueden reciclar o que se van a reciclar de partidos políticos como el PAN y como el PRI, que han dominado en alternancia o que dominaron durante mucho tiempo en alternancia, todavía tienen el Congreso ambos, la vida pública de Nuevo León, ¿no? ¿Qué más sigue, Ernesto, en el asunto de la corrupción? Ya vimos en Nuevo León que hay, de alguna manera... No, en Nuevo León no sigue mucho. No es un secuestro, no sé si llamarle secuestro, de que la Procuración de Justicia ya esté en las manos del Legislativo. No es un secuestro, es un arrebato. Ajá. Le quitaron al Ejecutivo esa función.
Pero esto se puede cambiar en los próximos años Sí, se puede cambiar. y volver a un esquema donde haya una independencia tanto del Ejecutivo en cuestiones de investigación y tanto del Legislativo, porque es de lo más importante que debemos de tener. Así es. Para procurar justicia hay que tener esas distancias, porque si no, si te vuelves orgánico, te vuelves sumiso a uno u otro poder. Claro. La autonomía de la función está mucho en la persona de a quien se designe. Si esa persona, yo le comentaba, pero tú fuiste designado por el Ejecutivo, sí, pero yo soy autónomo desde que nací. Desde que cortaron el cordón umbilical. No puedo, digo, no me tienen que dar autonomía, yo la tengo la autonomía. Y si así no fuera, pues tú renuncias, ¿no? Por supuesto. Digo, si hay una confrontación así, ¿por qué no me avisaste que fuiste a México? Pues no tengo que avisarte, ¿no? ¿A alguien le dijiste eso? Qué buena memoria tienes. ¿A alguien le dijiste eso? Sí. Oye, No, le dije, no sabía que tenía que... Fui más suave. Tampoco tengo fotográfica, ¿no? Tal vez de daguerrotipo, digamos. Sí. Oye, ¿qué se nos escapa del tema de hoy? Bueno, yo creo que es interesante mencionar pues todo lo que está haciendo la Procuraduría Federal en materia de corrupción, es decir, lo de Rosario Robles. Lozoya, Collado. Así estaba un cartón político de los moneros, ¿no? Que le dice Rosario a Peña Nieto, oye, pues no me iba a preocupar, ¿cuándo salgo? Dice, espera que salga Collado de la cárcel y te representa, sí. ¿No? Sí. Así está el embrollo ahorita. Sí, déjame llamar a mi abogado. Sí, llama a tu abogado. A la otra celda. Collado, ven. Ven para acá. Ven para acá, ¿no? La ciudadanía son cosas muy importantes. Ha tomado muy bien este tipo de cosas de este nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que sí. Entre tu círculo, entre la gente que tú conoces, que también están en la lucha anticorrupción, ¿cuál es más o menos la visión que tienen sobre estos casos específicos, no sobre el gobierno en general? Sí, sobre estos casos específicos. El temor es de que vayamos a caer o en una ineptitud técnica o en una imposibilidad de llegar a cumplir con todos los requisitos o de una mala acusación y que ¿Pero eso no sería consciente de que se integraran mal los expedientes? Bueno, ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Sí. ¿Te acuerdas aquel juicio que se le hizo a Sócrates, lo hizo aquí en Nuevo León? Sí. Fue exclusivamente para legitimarlo. Así para que hubiera un expediente donde dijeran, no soy culpable. Era la única manera de que quedara completamente ya limpio de lo que se le acusaba en aquel entonces. Claro. Aquí puede suceder lo mismo. Es decir, te presento la acusación, llegamos a algún convenio, te doy 5 años en libertad, etcétera, y ya después ya tienes el pleno gozo de todo el patrimonio. Te doy pozo y luego gozo. Sí. Pero ese tipo de negociaciones son metaconstitucionales, están fuera de la Constitución, porque se dan mucho, ¿no? No, sí. O sea, no es ilegal. No es ilegal, no, pero es muy discrecional, entonces depende de... ¿Tú crees que esté politizado eso? Pues mira... ¿O que se pueda politizar en algún momento? Por supuesto que se puede politizar, que se ha politizado en el pasado, que ya México ya rompimos todas las tranzas que nos unían en todos los casos anteriores. Ha habido muchos ejemplos de lo que estoy señalando, que es un medio de legitimar una fortuna. Claro. Esperemos que no sea así. Se verá
próximamente, ¿no? Pero les pueden quitar propiedades y las cuentas bancarias bloquearlas. Sí, Hay sí. muchas maneras que de alguna vez tú te quejabas también de la falta de apoyo en este sentido, en el área financiera, cuando estuviste aquí Exacto, como sí. fiscal, ¿no? Y que inclusive el mismo gobierno de la Sí, tesorería señalaba que la tesorería del Estado, con las facultades de que auditoría que podía, tiene, claro. nunca la ejercitó contra ninguno de los investigados. Es una falta de coordinación, una falta de utilización de las herramientas que tiene el Estado para poder llegar a un fin. Es un sabotaje. Pero no fue Fue en el mejor de los casos con la mejor intención, con objeto de no alterar las buenas relaciones entre la tesorería porque me estatal imagino, y la federal, que además es cierto. o sea, me imagino que Carlos estaba pensando más en los recursos del Estado, Exacto. de obtener recursos de la Federación. Exacto, y no lo culpo porque... Carlos es el tesorero, ¿eh? Sí, no sabía, no lo culpo porque pues era su responsabilidad. Entonces él se afocaba más a cumplir con lo suyo. Entre un bien mayor. Así es. Sí, pero esto nos lleva al enorme campo de todo el mundo habla de la seguridad en el país y se refiere a la seguridad física, y es muy importante, pero la seguridad jurídica es que también debe haber certeza, por supuesto, certidumbre. Por supuesto. Eso es lo que no hay en este país. Y eso es en lo que has estado tú trabajando durante años. Así es. Y pues es mucho lo que se ha avanzado, pero es muy poquito. No vamos lentos, Ernesto. Vamos lentísimos, por supuesto. ¿Verdad? No nomás lentos, caminamos 2 pasos y otro para atrás. No es un avance lineal, ni muchísimo menos. Y constantemente hay temores de regresar atrás, porque es muy cómodo para la autoridad tener... es una zona de confort. ¿Qué más es? Es hermosísimo de que en cualquier momento pueda hacer lo que sea. Claro, y quedar impune. Y ese elemento de inseguridad jurídica no está mucho en la discusión pública, pero es... Pues hay que meterlo, ¿no? Bueno, sí, es el centro de lo que estamos hablando. Porque se gravita mucho en eso también. Así es. Bueno, pues... Yo lo he vivido en mi caso con... ¿Vivido o padecido? Padecido. En el caso de Paula Cusi, que cayó bajo el sistema penal anterior, digo, qué maravilla que se logró cambiar el sistema, porque la inseguridad que te crea un procedimiento penal en el sistema anterior es al 100%. Es decir, ¿por qué no agarramos ese tema en nuestra próxima conversación? La inseguridad jurídica en el país. ¿Te parece? Me parece muy bien. Bueno, te agradezco de nuevo que estés acá con nosotros. Muchas gracias. Y pues nos vemos no muy pronto, pero vamos a seguirnos viendo. Muy bien. ¿Verdad? Muchas gracias. Y a ustedes también les agradecemos, por supuesto, a nuestro productor, Margarito Gaspar Huerta. Hasta la próxima.